Buenas noches, Alfie. Hoy vamos a hablar de lo que es la estructura y organización territorial del Estado. Esto vamos a hablar mi grupo, que está conformado por Laura Castro de Butrón, Rachel Vía Velasco, Fernanda Mercado Guzmán, Gabriel Herbas Mercado y mi persona, Jorge Caicedo Hierro. Estructura de la Constitución Política del Estado. Consta de 5 partes, 18 títulos, 55 capítulos y 411 artículos. El cual en esta ocasión vamos a tomar en cuenta específicamente la tercera parte, que es la estructura y organización territorial del Estado. Cabe recalcar que la estructura que maneja nuestra Constitución es del órgano ejecutivo y órgano legislativo, el cual va por la cabeza del presidente y también del vicepresidente. En el órgano ejecutivo, en el órgano legislativo tenemos a los senadores y a los diputados. A esto, en el ámbito central, ya desglosándonos en ámbitos más inferiores, tenemos a las autonomías departamentales, que están gobernados por los gobernadores y asambleístas. Respectivamente a esto tenemos a los gobernadores autónomos municipales, que igual está conformado por el alcalde, alcaldesa como ejecutivo, y a los concejales como legislativo, sin dejar de lado que también tenemos el tema de autonomías indígenas originarias campesinas, que en el exterior vamos a estar hablando un poco más de ellas. Tercera parte, estructura y organización territorial del Estado. Título primero, organización territorial del Estado. Capítulo primero, disposiciones generales. La organización territorial de Bolivia se estructura como Estado unitario, descentralizado y con autonomías, según lo establece la Constitución Política del Estado en su artículo primero. De acuerdo al artículo 269, parágrafo 1, al artículo 276 de la Constitución Política del Estado, en general, los artículos mencionados se refieren a la organización territorial de Bolivia, a los principios que rigen esta organización, así como el proceso de autonomía de las entidades territoriales descentralizadas y autónomas. Capítulo segundo, autonomía departamental. De acuerdo al artículo 277, parágrafo 1, al artículo 279 de la Constitución Política del Estado, este artículo establece que el gobierno autónomo departamental está compuesto por 2 componentes principales, la Asamblea Departamental y el órgano ejecutivo. La Asamblea Departamental tiene facultades importantes que incluyen la capacidad de deliberar, discutir y debatir temas, fiscalizar, supervisar y controlar las acciones del gobierno departamental y legislar departamentalmente dentro de su ámbito de competencia. El órgano ejecutivo está encabezado por la gobernadora o el gobernador, quien tiene la máxima autoridad ejecutiva en el departamento. Artículo 278. Este artículo se centra en la composición de la Asamblea Departamental. La Asamblea está conformada por 2 grupos de asambleístas. El primero, elegido por votación universal y directa, es representante de la población del departamento en general. El segundo grupo de asambleístas es elegido por las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, de acuerdo con sus propias normas y procedimientos. La ley establece criterios generales para la elección de estos asambleístas, teniendo en cuenta aspectos como la representación poblacional, territorial, de identidad cultural y lingüística, y también considera la paridad de género. Los estatutos autonómicos departamentales pueden definir cómo se aplican estos criterios en función de las condiciones específicas de cada departamento. Capítulo tercero, autonomía regional. Capítulo tercero, autonomía regional. De acuerdo al artículo 280, parágrafo 1, al artículo 282, parágrafo 2 de la Constitución Política del Estado, estos artículos se refieren a la organización y funcionamiento de las autonomías regionales en Bolivia. Artículo 280, parágrafo 1. Este artículo establece las bases para la creación de regiones en Bolivia. Las regiones son áreas geográficas compuestas por varios municipios o provincias que comparten características culturales, lingüísticas, históricas, económicas y ecosistémicas.
Estas regiones pueden estar formadas por una provincia si cumple con las características definidas. Además, en áreas urbanas con más de 500.000 habitantes pueden crearse regiones metropolitanas. La Ley de Marco de Autonomías y Descentralización define cómo se conformarán estas regiones y establece que no se elegirá autoridades provinciales en áreas donde existan regiones. Capítulo cuarto. Autonomía municipal. Capítulo cuarto. Autonomía municipal. De acuerdo al artículo 283, parágrafo 1, al artículo 284, parágrafo 4 de la Constitución Política del Estado, se refiere a la estructura y funcionamiento del gobierno autónomo municipal en Bolivia. Artículo 283. Este artículo establece que el gobierno autónomo municipal se compone de dos partes principales: el Consejo Municipal y el órgano ejecutivo, encabezado por la alcaldesa o el alcalde. El Consejo Municipal tiene la facultad de deliberar, fiscalizar y legislar en el ámbito de sus competencias municipales. Es un órgano importante en la toma de decisiones y la creación de leyes a nivel local. El órgano ejecutivo está deliberado por la alcaldesa o el alcalde y es responsable de la implementación de las decisiones y políticas municipales. Capítulo quinto. Órganos ejecutivos de los gobiernos autónomos. De acuerdo al artículo 285 al artículo 286, se refieren a las condiciones y el proceso para ser candidato a un cargo ejecutivo en los gobiernos autónomos municipales y regionales en Bolivia, así como las reglas relacionadas con la suplencia temporal y la sucesión en caso de renuncia o incapacidad de la máxima autoridad ejecutiva. Artículo 285. Condiciones para ser candidato. Para ser candidato a un cargo ejecutivo en un gobierno autónomo, se deben cumplir las condiciones generales de acceso al servicio público. Además, estas son las siguientes. Primero, residencia permanente. Haber residido de forma permanente al menos los 2 años inmediatamente anteriores a la elección en el departamento, región o municipio correspondiente. Esto garantiza una conexión y conocimiento de la comunidad local. 2. Edad mínima. En el caso de la elección de la alcaldesa o alcalde y la autoridad regional, se debe haber cumplido al menos 21 años. En tal caso de la elección de prefecto o prefecta gobernador, se debe haber cumplido al menos 25 años. Periodo de mandato. El periodo de mandato de las máximas autoridades ejecutivas de los gobiernos autónomos es de 5 años y pueden ser reelegidos de manera continua por una sola vez. Esto establece límites a la reelección y la duración de los mandatos. En conclusión, estos artículos establecen las condiciones para ser candidato, la duración del mandato y las reglas para la suplencia y sucesión en el gobierno autónomo municipal y regional en Bolivia, con el objetivo de garantizar la estabilidad y la representación democrática en la administración local y regional. Capítulo sexto. Órganos legislativos, deliberativos y fiscalizadores de los gobiernos autónomos. Artículo 287. 1. Este artículo establece las condiciones que deben cumplir las personas que deseen postularse como candidatas o candidatos a los consejos y asambleas de los gobiernos autónomos departamentales y municipales en Bolivia. En resumen, los requisitos son los siguientes: cumplir con las condiciones generales de acceso al servicio público, lo que implica que deben ser ciudadanos aptos para ocupar cargos públicos, haber residido de forma permanente durante al menos los 2 años inmediatamente anteriores a la elección de su jurisdicción correspondiente, lo que garantiza una cierta conexión con la comunidad local, tener al menos 18 años cumplidos en la fecha de la elección. El artículo también establece que la elección de las asambleas y consejos se llevará a cabo en listas separadas de los ejecutivos, lo que significa que se vota por estos dos grupos por separado durante las elecciones. Capítulo séptimo. Autonomía indígena originaria campesina. De acuerdo al artículo 289 al 296 de la Constitución Política del Estado, en general estos artículos se refieren a la autonomía indígena originaria campesina en Bolivia y establecen
los principios, procesos y requisitos para su establecimiento y funcionamiento. Artículo 289. Autonomía indígena originario campesino. Este artículo define la autonomía indígena originario campesina como el ejercicio del autogobierno basado en la libre determinación de las naciones y los pueblos indígenas originarios campesinos. Estas comunidades comportan territorio, cultura, historia, idiomas y tienen sus propias instituciones jurídicas, políticas, sociales y económicas. Capítulo 8. Distribución de competencias. De acuerdo al artículo 297 al 305 de la Constitución Política del Estado, los artículos que mencioné se refiere a la distribución de competencia entre los diferentes niveles de gobierno en Bolivia, incluyendo el nivel central del Estado, los gobiernos departamentales, municipales y las autonomías indígenas originarias campesinas. Artículo 305 estipula que cualquier asignación o transferencia de competencias debe ir acompañada de la definición de la fuente de los recursos económicos y financieros necesario para su ejercicio. Estos artículos son fundamentales para definir las responsabilidades y poderes de los diferentes niveles de gobierno en Bolivia, asegurando una distribución clara de competencia y recursos. Cuarta parte. Estructura y organización económica del Estado. Título primero. Organización económica del Estado. Capítulo primero. Disposiciones generales. En esta parte se establecen los principios y enfoques del modelo económico en Bolivia. Tenemos el artículo 306, el cual define el modelo económico boliviano como plural y que está orientado a mejorar la calidad de vida de todos los bolivianos. En la economía plural está incluida las organizaciones económicas comunitarias, estatales, privadas y sociales cooperativas que operan en base a principios como complementariedad, reciprocidad, solidaridad, redistribución y justicia. El Estado da prioridad al bienestar humano y busca la distribución equitativa de los excedentes económicos en políticas sociales, educación, salud, cultura y desarrollo económico. Todo esto el Estado boliviano lo hace con el fin de que todos los bolivianos tengamos una mejor calidad de vida. El artículo 307 reconoce y promueve la organización económica comunitaria, especialmente basada en los principios y visiones de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos. Luego tenemos el artículo 308, el cual reconoce y protege la iniciativa privada como contribución al desarrollo económico y a la independencia económica del país. Este también garantiza la libertad de empresa sujeta a regulación por ley. El artículo 311 garantiza igualdad jurídica ante la ley para todas las formas de organización económica. La economía plural abarca aspectos como la dirección integral del desarrollo económico por parte del Estado, la administración de recursos humanos, la industrialización, la intervención en sectores estratégicos, al respeto a la iniciativa empresarial y la promoción de la economía comunitaria. En el artículo 313 se prohíbe lo que es el monopolio, el oligopolio y cualquier forma de asociación que busque controlar y exclusividad en la producción y comercialización. El artículo 315 se conoce la propiedad de la tierra a personas jurídicas siempre que utilice para generar empleo y producir bienes o servicios, con ciertas condiciones para la constitución de nuevas entidades jurídicas con tierras. Bueno, en resumen, todos los artículos que les indiqué delinean un modelo económico plural en Bolivia que está orientado a buscar equidad, justicia, sostenibilidad, promoviendo la coexistencia de diferentes formas de organización económica y estableciendo límites para evitar la concentración excesiva de poder económico.